Bueno, estas son las cosas de la tecnología. Estábamos como al revés en todo esto de nuestra entrevista de hoy. Pero bueno, yo tengo aquí a mi invitado Eduardo González el día de hoy, que nos está contando su historia. Vamos a invitarlo para que nos acompañe. Ahora sí, Eduardo, ya puedes entrar. Díganme si me ven, por favor, si ya no sigue pausado si ya no sigue pausado mi transmisión. Eduardo, le tienes que dar, yo sé que estás activo. Ay, gracias, Carlitos. Ok, se ve perfecto, se ve bien. Ok, estamos esperando a Eduardo González, ingeniero civil, que viene a contarnos. No, tienes que entrar, no, rechazar entrante, porque es que se queda. A ver. A ver, es que Eduardo, tienes que activar la invitación y decirle ok. A ver, Eduardo, ya lo habíamos practicado. Dale ok a la entrada de la invitación que te estoy haciendo. Ok. Hola Luisito, estamos esperando a Eduardo González. Ok, Eduardo, tienes que entrar. Ok, ahora ya te invito para que entres una vez más. Ok, ya está entrando Eduardo González a nuestra sala. Teníamos como unos pequeños detalles de... Ahora sí, Eduardo, ahora sí estás, ¿Qué? mira, en la sala de mi casa tomándote un cafecito y los invitados estaban esperando por ti. Ok, y Así tú que me bueno, estás viendo a mí. claro, Me claro. están viendo. Ok, perfecto. Mira, la historia, tienes que comenzar de cero porque no estamos transmitiendo, tu historia es impresionante. Así que la sala es toda tuya, Eduardo. Ok, con gusto. Trataremos de resumir lo más posible. Bueno, como te contaba antes y no se transmitió, mi vida tiene como varias etapas, ¿verdad? Hubo una etapa muy dura, muy difícil, donde en pocos años yo desarrollé tres problemas fuertes. Uno fue obesidad por comer sin control, vamos a llamarlo así. En paralelo, fui un gran fumador, por lo cual me vino en los pulmones bronquistasias que producía una tos crónica. Y para ponerle una guinda a la torta, por tomar en exceso desarrollé alcoholismo. Significa que en unos pocos años, vamos a decir, entre que yo me gradué de ingeniero y 1984, yo llegué a una crisis total, no solo física, por esos tres factores, sino imagínate tú, mi vida familiar, mi vida de pareja, mi trabajo, mis ingresos económicos, todo se iba por esa mala canalización que hice de mi ansiedad, porque nosotros hay que canalizar tus ansiedades a través de métodos que no son los válidos para eso, ¿no? Llega 1984, ocurre un evento muy particular que fue que ese 1 de enero de 1984 me despierto obviamente con una gran resaca como todo tomador y me sentía muy mal y dije, oye, quiero hacer algo distinto por ser año nuevo, déjame quitarme esta resaca distinto que otras veces. Y decidí subir a la montaña, cosa que yo nunca hacía, fue como una inspiración subir a la montaña. Me acuerdo que A subí por un nuestra camino amada Ávila, ¿no? Me estabas a diciendo, me nuestro, estabas contando. al Ávila, totalmente. Me acuerdo que A los subí que por la no subida. conocen qué es el Ávila es bueno, es la montaña espectacular que tenemos a todo lo que hemos Sí, vivido en Caracas. Es nuestro pulmón para esa capital hermosa que es Caracas en Venezuela. sí, Mira, ahí entonces vi bueno, los corazoncitos. sí, mira, decidí subir ahí a pesar de que no tenía condiciones físicas para ello, pero algo me animó. Entonces me puse una ropa más o menos adecuada y me fui subiendo por la subida de la Castellana que llega al nivel del guardabosque de la Castellana. Y ahí comienza todo lo que llaman el cortafuego, que es El esa línea cortafuego. horizontal, ¿verdad? Entonces logré llegar allí a duras penas, parándome en el camino y tal,
Llegué allí, empiezo, era el único, no había más nadie en el Ávila. Yo era el único ser vivo, humano, allí en ese camino. Y empecé a caminar solo por el cortafuego. Estoy caminando por el cortafuego, solo, viendo hacia la ciudad, y de repente escucho una voz, Caterina, que me dice, Eduardo, ¿cómo sería tu vida si tú no tomaras? Yo digo, ¿qué es esto? O sea, me Wow. ¿Me extrañó. estoy volviendo loco? Me estoy ¿Te volviendo habrás loco. O sea, preguntado? yo miraba, digo, debe ser la resaca, los efectos del El licor del efecto día de la anterior resaca, claro. que me está produciendo eso. Bueno, miro a los lados, me asusté un poco, pero seguí caminando. Seguí caminando y como a los 5 minutos vuelve la voz por segunda vez y me dice, Eduardo, pon frente a ti una balanza, coloca en un lado aquellas cosas positivas que tú sientes que has logrado en esta vida que has llevado estos últimos años. Y pon en el otro lado las negativas, o sea, las negativas en uno, las positivas en otro. Y simplemente observa. Punto. Yo digo, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde además, un buen borracho no se hace esa pregunta. Y, Claro. o sea, esa es una pregunta que no cabía en mí. Por unos instantes hice el ejercicio y no encontraba nada que poner en el lado positivo. Todo lo que encontraba era todos los desastres, todos los problemas en que me metí, todos los incumplimientos que hice familiares de trabajo. La balanza empezó a ser así. Cuando yo veo eso, o sea, me asustó tanto que lo dejé de ver y seguí caminando. Yo Pero no una volví a... pregunta, Eduardo. En ese Sí. momento tú te desempeñabas como gerente de No, empresarial. no, en ese momento, para esa época, yo tenía mi propia constructora. Yo fui primero, Imagínate. yo fui primero empleado en diversas empresas, luego monté mi constructora y esos últimos años yo era gerente de mi propia empresa, donde tenía empleados, hacía construcciones a bancos, hacía construcciones en diversas partes del país y tenía esas circunstancias. Tuve la gran suerte de que tuve lo que llaman un maestro de obra, por cierto, ojalá me esté escuchando en algún lugar del mundo, llamado Victorino Sáez, que era como mi segundo. Y Victorino me tapaba, vamos a decir, Victorino daba la cara, asistía y era como mi apoyo cuando yo no aparecía, porque no Wow. podía. Bueno, Entonces, pero bueno, eras gracias. gerente de tu propia empresa, más no de tu Sí, vida. más no de mi vida, totalmente. Así pasé entonces, eso llegó en 1984, ocurren estos eventos en el Ávila y yo pienso en el fondo, oye, yo como que debería dejar de tomar por un tiempito. Fue el razonamiento que me hice. Bajé, eh, comenzó el año y por las primeras 2 o 3 semanas no tomé absolutamente nada. Tampoco fumé, pero ahí pasó. Pero ya como a la cuarta semana me empezaron a llamar los amigos. Mira, tenemos una fiesta aquí, tenemos un almuerzo allá, tenemos una botella esperando en tal parte. En base a eso, volví y efectivamente volví a mi mismo ritmo. Me olvidé del Ávila y me olvidé de todo eso. Así transcurrieron los primeros 3 meses del año. Ya otra vez entré en crítica, en fase crítica. Hasta que llegó el día 18 de marzo de 1984, justo más o menos 3 meses después de lo que había ocurrido en el Ávila. Estoy sentado tomándome una cerveza con mi papá. Mi papá era un individuo bastante tomador. Me invitó un domingo a su casa a almorzar, 11 de la mañana, cada uno con su respectiva cerveza. Por tercera y última vez en mi vida escuché la voz, sentado hablando con mi papá. Y la voz me dijo, Eduardo, ¿y hasta cuándo vas a seguir tomando? Ya como una especie de regaño, ¿no? Wow. Fue fuerte. Dije, oye, me asusté, puse mi cerveza en un lado así y dije, yo desde mañana no voy a tomar más. Me lo dije en ese momento. Pasó ese domingo, llegó el lunes en la mañana, lo primero que hice el lunes en la mañana fue llamar a un médico homeópata que estaba de moda en Venezuela y que había sido compañero mío de colegio, el doctor Henry Pasos. Él fue un homeópata muy famoso y se me ocurrió llamarlo. Le pedí una cita, me dio la cita ese mismo día. Dije, mira, Henry,
mira cómo estoy, en sobrepeso, el licor me está matando, el cigarrillo. Entonces él me dice, si tú sigues un programa que yo te voy a colocar por 3 meses, tú te vas a desintoxicar y tú vas a recuperar tu salud y el dominio sobre ti mismo. Pues yo hice ese programa de 3 meses como si yo fuera un samurái. Yo hice absolutamente todo lo que me mandó Henry Paso. Por 3 meses no tomé, no fumé, me puse en dieta, tomé todas esas pildoritas y gotas que mandan los homeópatas. Y a los 3 meses de eso, yo había logrado perder 17 kilos. Ya no estaba fumando, ya no estaba tomando y mi vida estaba agarrando como un nuevo ritmo. Había empezado a sanar mis relaciones familiares, etcétera, etcétera. Eso fue en 1900, ya mediados, ya por ahí por junio, julio de 1984. Pero así transcurrió ese año. Durante ese año ocurrieron muchas cosas importantes, entre ellas un amigo que me invitó a ir a Alcohólicos Anónimos, porque yo no aceptaba que yo era un borracho, un alcohólico. Por tanto, yo siempre en el fondo tenía la esperanza de volver a tomar en algún momento. Sin embargo, me había logrado aguantar, me inscribí en el gimnasio, me acuerdo, del Caracas Hilton, donde empecé a ir a caminar un poco. Me acuerdo que caminaba en el Parque Los Caobos, un parquecito que tenemos en Venezuela allá. Caminaba en el parque y en esas caminatas conocí un señor por casualidad que caminando juntos y hablando, resulta que él pertenecía a Alcohólicos Anónimos y hablando conmigo me hizo como un diagnóstico y me dijo, es que tú eres alcohólico también. Yo lo sentí al principio como un insulto, pero el hecho fue que hice amistad con este señor que a la larga me terminó llevando a una reunión donde tomé conciencia de que yo realmente era un enfermo alcohólico y que tenía que no tomar más nunca como remedio. Entonces, bueno, empecé a ir a las reuniones. Ya a partir de ahí mi vida empieza a cambiar y los siguientes 3 años, de 1984 a 1987, sigo con mi constructora ya de otra manera, pues ya yo manejaba mis cosas mucho más conscientemente, y es en 1987 cuando me ofrecen un trabajo en el Banco Mercantil como gerente de la división de inmuebles. Y allí comienza mi carrera, vamos a decir, de gerente, luego de ahí pasé a director en el Banco Exterior, de ahí pasé a otro banco, de ese otro banco volví al Banco Exterior, de allí pasé a McDonald's, donde estuve 6 años, de ahí pasé al Grupo Cines Unidos, y ya luego de eso, ya era 2010, pues en el 2010 fue donde tomé la decisión de dedicarme a lo que hago hoy. O sea, dedicarme a enseñar y compartir todas aquellas cosas que yo hice para lograr transformar luego mi vida. Porque una cosa fue primero dejar de tomar y dejar de fumar, pero eso no era suficiente. La carga de culpa que yo tenía dentro de mí por la forma como había tratado a mi esposa, a mis hijos, o sea, el daño que me había hecho a mí mismo ya. Eduardo, porque Sí, por uno favor. en estos procesos tan de quiebre, obviamente una carga emocional que muchas Sí, veces la dejamos de lado y es la más importante. Y te iba sí, justamente a preguntar cómo estabas manejando la culpa, porque esa es una de las totalmente. emociones más rudas que tienen Sí, estos aspectos de la vida tan dramáticos, ¿sabes? sí. Cada ¿Cómo? vez que yo miraba un poquito a la ventana de esos años anteriores, o sea, decía, yo no puedo entender cómo yo pude hacer esto. O sea, ya desde un cierto nivel de conciencia miraba hacia atrás y realmente me sentía muy culpable. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esos primeros 2 o 3 años, lo que hice fue uno, desintoxicarme por completo. O sea, hacer ejercicio, comer sano, me hice vegetariano por unos cuantos años. O sea, yo realmente me desintoxiqué. Y eso fue un proceso de 1984 a 1989. Fueron 5 años como de trabajo físico y de trabajo, vamos a decir, no todavía trabajando mis emociones porque no sabía cómo trabajarlas, pero sí, de alguna forma, poniendo en orden mis cosas, poniendo en orden las cosas en la familia, con mi esposa, con mi trabajo, etcétera, etcétera. Cuando llega 1989, ocurre como para mí, no sé, una especie de pequeño milagro, por darle un término, porque ese evento de 1989 ya da otro vuelco a mi vida y me permite entonces encontrar herramientas para ese trabajo que tú dices. ¿Cómo hago para trabajar y limpiarme de esa gran carga que seguía estando allí?
Yo la, había, claro. la ocultaba lo más posible, pero era una realidad que allí estaba. Bueno, voy a tratar de resumir esto próximo porque todo esto está escrito en mi Facebook. En Equilibrio 11 está toda la historia en 14 capítulos, a quien la quiera Bueno, leer. ya saben, lo encuentran en Facebook y en Instagram en la En cuenta de Equilibrio 11, Equilibrio. exactamente. Bueno, total que en 1989 ocurre un evento muy particular que quiero compartir. Eh, un cuñado mío dirigía un centro budista en Caracas. Yo siempre le tuve cierto, no sé, cierta reserva porque yo fui criado en estudio, yo estudié en el colegio católico y Claro. para mí, aunque no era practicante, todas esas otras religiones me parecían que eran una locura, que fue lo que aprendí con los curas en el colegio durante 13 años que estuve con los jesuitas. Pero bueno, ocurre un fenómeno en que este cuñado trae de visita a Venezuela a un lama. Por cierto, se llamaba o se llama, porque sigue vivo, Ole Nidal, el nombre del lama. Lo trae y me llama por teléfono y me dice, mire Eduardo, me gustaría que tú subas al lama al Ávila, porque tú subes al Ávila, ya en ese momento subía con frecuencia y además hablas inglés. Entonces puede ser un buen guía. Yo decía, no, mire, yo no quiero saber nada de lamas, a mí eso no me interesa. Pero tanto me insistió mi cuñado Gilberto que yo acepté llevar al lama a la montaña, al Ávila. Esta es una montaña muy mágica. Fíjate que este señor llegó a Venezuela y lo primero que quiso fue subir a la montaña. Bueno, yo subí con él a la montaña, por fin decidí que sí, lo subí, íbamos hablando, cuando llegamos arriba, yo sí notaba que la gente se le acercaba mucho, los niños se le acercaban sin él llamarlo. O sea, tenía como una energía muy, oye, muy interesante, una energía que capturaba a la gente. Bueno, bajamos. Cuando yo lo voy a dejar en su apartamento, donde él se estaba quedando, me dice, mira Eduardo, este fin de semana doy un taller de fin de semana sobre el budismo y las técnicas del budismo, yo te invito a que tú asistas. Y le dije, mira, a mí no me interesa mucho eso. Entonces él me insiste y por pena un poco, por vergüenza, dije, sí, voy a ir. Y fui a ese seminario de 2 días con el Lama en un apartamento por allá por Los Caobos en Caracas. Termina ese seminario y el último día del seminario él dice, para los que quieran yo voy a ofrecer el refugio. El refugio es como el bautismo tibetano, es un pequeño ceremonial donde el lama usa una especie de pieza muy bonita que tiene una joya y dentro hay como cenizas de diversos lamas fallecidos en el pasado. Entonces cada lama tiene como esas cenizas guardadas en ese medallón. Entonces la ceremonia consiste en que él coloca el medallón en la cabeza y hace como una oración, una pequeña oración, luego te asigna un nombre y como símbolo del bautizo te coloca una pequeña cabullita, lo que llamamos un pabilo de color rojo, en el cuello, te hace un nudito acá y tú quedas bautizado en el refugio. Yo fui el último que lo recibió porque yo no me lo quería hacer. Yo tenía la predisposición de que yo estaba bautizado en la religión católica y si eso sería algún tipo de, ¿sabe? No sé, de conflicto. Pero fue tan agradable ese fin de semana, las cosas que dijo me parecieron que tenían tanto sentido que yo acepté eso y bueno, me pusieron mi lacito aquí y me fui. Por un tiempo yo empecé a O sea, asistir que a fuiste la... con tu lacito rojo, pero seguías siendo escéptico o ya sentía Eduardo No, algo que empezaba a sí, cambiar en su vida. sí, había algo ya distinto. Había algo que yo descubrí allí que yo nunca en mi vida había sentido ni había percibido. Pasaron unos meses, yo iba de vez en cuando a las reuniones de los que tenían ellos, los que quedaron, o sea, sus alumnos, sus seguidores, tenían una reunión donde meditaban cantando unos mantras y esto. Yo asistía un poco perdido porque no tenía idea. Yo simplemente me daba un papelito con una letra y yo trataba de seguir eso y lo cantaba y tal. Pero nunca me metí muy profundo en eso. Pasaron unos meses y un día ocurre una segunda casualidad donde llevo a mi hija a casa de su mejor amiga, que vivía en Altamira, muy cerca de la entrada a la montaña de Sabanieves, ahí en la entrada al Ávila, y la voy a dejar para que se vaya a visitar a su amiga, tendría 8 años mi hija más o menos,
ella no había puesto donde estacionar el carro, ella se baja, sube, toca la puerta, yo le digo, mi amor, yo te espero hasta que abran la puerta y cuando tú entres yo me voy. Cuando ella entra sale un señor, el papá de la niña, amiga de mi hija, y dice, no, bájese, venga. Yo digo, no, no, no hay dónde estacionarse. Dice, no, pero métase en el garaje de la casa. Yo insisto, no, no, yo me voy. No, no, no. El señor baja, me busca, Esas paro cosas de mi la carro, vida que no son casualidad, que no Eduardo. son casualidades. Entro, nos sentamos en un sofá en el salón. Oye, qué gusto conocer al papá de la mejor amiga de mi hija y tal, y no sé qué. ¿Usted qué hace? Ah, no, yo trabajo en esto, en aquello. Para esa fecha yo era gerente en el Banco Mercantil. O yo hago esto y tal y qué sé yo. Y de repente me dice, ¿qué es esa cabullita que tiene usted en el cuello? Me pregunta él, ¿no? Ahí me da como pena contarle al señor de dónde venía la cabullita. Entonces le digo, bueno, mire, realmente fue que hace unos meses estuve con un lama tibetano, recibí el refugio y me puso esa cadenita allí, esa cabullita. Entonces él me dice, ¿y tú meditas? Digo, bueno, yo no sé si medito o no medito. Yo voy a un grupo que sigue en este lama, donde hacemos como unos cánticos que parecen ser unos mantras. Y bueno, yo no sé si estoy meditando o no, pero yo hago eso. Entonces me dice él, yo soy instructor de meditación Zen y te invito a ti y a tu esposa porque este lunes comienza un curso de 2 meses que se llama Introducción a la Meditación Zen. Entonces, así que, ¿quieres ir? Yo en principio tenía mis dudas, ¿no? Decía, oye, ya Claro. hice lo del refugio y esto es como otra cosa. Entonces le digo, bueno, mire, yo voy a hablar con mi esposa y el lunes le aviso. Bueno, nos despedimos. Me dijo, acuérdese que tiene la invitación. Me voy, llego a la casa, le comento a mi esposa, María Eugenia, que pasó eso y ella me dice, no, sí, vamos, que puede ser algo distinto, interesante. Ella había tenido ya cierta formación con Connie Méndez porque su mamá iba donde Connie Méndez, o sea, ella era mucho más abierta que yo en este tipo de cosas. Total que llegamos el lunes a ese curso y estuvimos de 4 años de alumnos de ese maestro. O sea, por Wow. 4 años, 2 noches a la semana, más las noches de luna llena que subíamos al Ávila con el maestro y en el Ávila tomábamos energía de los árboles, nos enseñó a tomar energía de la luna, caminar de espaldas en la montaña, meditar en la noche ahí entre los árboles y la luna llena. Eso fue un segundo periodo, que voy a hacer corto el resto. De allí, por una casualidad, que si la cuento no se nos va el programa, me terminé yendo solo a la India. Entonces, me fui a la India solo, agarré un morral y me fui allá. En los escritos que están en Facebook verán por qué fue otra gran casualidad. Estuve entonces en la India un tiempo, regresé, ya todo ese tiempo trabajaba en empresas, todo eso yo lo hacía en mis vacaciones o permisos que pedía en las empresas. Regreso de allí, sigo trabajando en un banco, pero ya a partir de ese momento llego y me inscribo en el Tai Chi por primera vez, ya 1992, por allí 93, empiezo a hacer Tai Chi, que practico y enseño todavía hoy. O sea, hace 25, 27 años que entré a la escuela de Tai Chi. Así que entonces, en ese tiempo que ocurrió, para contestar tu primera pregunta, a raíz de ese proceso con el lama tibetano, el trabajo con el maestro de meditación Zen, la ida a la India y trabajar donde Sai Baba, en el centro de Sai Baba, en el sur de la India. Eh, Volver y empezar el Tai Chi, que es un trabajo, aunque es externo, es un trabajo interno. Lo que Muy busca personal. el tai Chi se llama arte marcial interno porque el Tai Chi parte del principio de que los enemigos no están afuera. El enemigo está dentro, eres tú mismo, tu mundo mental y emocional. Empiezo en el Tai Chi, entonces en todo ese proceso fui encontrando fórmulas de transformar la culpa en oportunidades. ¿Cómo fue eso? Empecé a dar charlas a gente de Alcohólicos Anónimos, empecé a dar charlas a gente de jugadores anónimos. O sea, usé mi experiencia en mi adicción para poder dar charlas y conferencias y ayudar a personas que estaban en procesos de adicción. Entonces, por allí empecé
y empecé como a transformar eso, ¿verdad? Luego, además de eso, dije, oye, yo tengo que empezar como a compartir todo esto que yo he aprendido, porque entre lo que yo había aprendido en esas diversas filosofías, más mi experiencia a través de la meditación y la experiencia a través del tai chi, pero yo siempre tuve pánico escénico, no miedo, pánico escénico. Yo nunca podía hablar en público. Sin embargo, tenía como haciendo efervescencia por dentro lo que yo tenía y que yo tenía que compartir con la gente. Y la Porque oportunidad se... definitivamente es una gran Sí, historia y es un proceso personal que de paso hay que ser muy valiente, Eduardo, para compartirlo. Porque si, creo que detrás de cada historia hay un proceso, pero el que sí, está del otro lado, cuando escucha historias como estas, se siente identificado, se sienten que no están solos, sienten que, mira, no soy el único en estos procesos y sí se puede cambiar. Entonces, sí. o sea, de verdad que admiro tu valentía porque no todo el mundo lo logra. Sí, y fíjate algo interesante, Caterina. Luego, cuando yo logro vencer eso, que fue obligado, yo nunca me busqué hablar en público. En un día determinado, unas amigas de mi esposa me dijeron, oye Eduardo, tú sabes tantas cosas, pero nunca te hemos oído una charla, ni te hemos oído nada. Le digo, no, no, que a mí no me gusta hablar en público. Dice, oye, pero un día, aunque sea a nosotras cinco en un parque, y me lograron convencer y un día, una tarde, fue mi primera actuación, vamos a llamarla pública, que era como 1995, 96, por allí. Me invitan una señora a que en el Parque La Salle de la urbanización La Floresta de Caracas, un parquecito que queda en el centro de la urbanización, les Claro. diera una pequeña charla y tal. Yo acepté y fui, les di una pequeña charlita, algún cuento, una anécdota del viaje a la India, les puse una meditación corta, les hice un movimiento de tai chi y me despedí. Le dije, bueno, señora, complacida, me voy. Y dice, no, pero si esto es el comienzo, ¿cómo te vas a ir? Ahora es que tú tienes cosas que contarnos y enseñarnos. Y bueno, nos volvemos a ver el próximo lunes. Eso fue un lunes. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo parque. Ese día no habían 5, habían 7. El otro lunes habían 10. El otro lunes habían 12. Después Wow. fue lunes y miércoles. Ese grupo llegó a tener 70 personas, que no asistían todas, asistían 35, 40, pero había un problema porque los carros se estacionaban en las calles de la Floresta y me pidieron cerrar el grupo. Pero en ese interín también una alumna me inscribió sin preguntarme en el primer congreso que había para la gerencia en el nuevo milenio. O sea, ya era 1998 por allí, venía el año 2000 y ya empezaban con las preparativas. Entonces, Claro. me da la sorpresa donde una alumna y me dice, te inscribí para que fueras ponente en un concurso, en un seminario que se llama Gerencia en el próximo milenio. Y le puse el nombre a tu presentación, como tú eres gerente y sabes todo esto, tu presentación se va a llamar El perfil del gerente en el siglo XXI. Digo, pero Entonces, como tú me... quiero hacer como un inciso en todo esto, porque fíjate, Eduardo, que a través de lo que nos ha ido contando en tu hilo, en tu historia, siempre te has encontrado con una voz interior que te guía, te has encontrado con personas que te invitan Sí, a, a buscar ese camino, a personas que te inscriben y a esto, una vez más, me demuestra a mí, Eduardo, que las casualidades no existen. así Existen son es, las causas, la así es, causalidad de para algo está ocurriendo todo esto, aunque en el momento no lo ves. ¿Estás así conmigo? es. Sí, mira, 100% por lo siguiente, yo siento que yo nunca esas cosas me las propuse. Yo simplemente seguí como una pista que la vida me daba. O sea, Wow. hacerle caso al lama, hacerle caso al maestro Zen, irme a la India de una forma totalmente casual porque se presentó una oportunidad que he podido decir que no. Pero dije, oye, entonces la vida sí te pone en el camino las oportunidades. La cosa es que como Claro. estamos poco conscientes, como estamos con una mente llena
de diversas cosas, De ¿verdad? Por ruido, lo de tanto, mucho ruido. mucho ruido, pues no nos percatamos que la vida nos está poniendo enfrente las oportunidades. Eso es quizás uno de mis mayores aprendizajes, fue ese, que yo llegué a hacer lo que hice y lo que hago hoy en día, porque seguí las casualidades y las pistas que la vida me puso, que no fueron casuales, sino que fueron 100% causales. Estoy contigo totalmente. Pero mira, total que me inscriben en ese seminario y yo protesto y digo, yo no quiero presentarme ahí. Mira Dice, lo bueno, que te pero usted dicen habla. aquí. Mira lo que te dice Sí, aquí. Luis anteriormente decía que estaba sintiéndose súper identificado con tu historia y te qué dice que bueno. las coincidencias, para él las coincidencias son diosidencias, o sea, que algo así como que la mano de Dios metida allí. Sí, señor. Fíjate que hay un libro que les recomiendo a todos los que están escuchando del doctor Deepak Chopra, donde también fui, porque por otra casualidad terminé estudiando en el Centro Chopra en California en el año 2000, donde me hice instructor de meditación del sonido primordial y de las 7 leyes espirituales del éxito. Y eso fue por otra casualidad también. Pero retrocedo un poquito para unirlo con el evento este Y donde el me libro, inscriben danos y que yo no el quería. título del libro, Sí, el libro se llama Sincrodestino. Sincrodestino. Sincro, Sincrodestino, que Sin palabras. justamente presenta eso, de que toda casualidad tiene algo por detrás. Lo importante es tener el suficiente nivel de conciencia para captar esa señal y seguirle el camino. No dejarlo como mira qué casualidad. No, no. O sea, vamos a ver qué hay detrás de esa casualidad. Hacer una llamada, ir a visitar a alguien, lo que esa circunstancia te depare. Bueno, mira, total que protesto porque yo no quería hacer ya una presentación pública ya a nivel formal, ¿sabes? En un auditorio y con gente. Una cosa era dar clases en un parque, donde ya tenía 3 años dando clases, y hablándoles a mis alumnos allí, sentados en el piso, en una rueda, en nuestros cojines, porque meditábamos al final de la clase de Tai Chi. Pero cuando fui para que me sacaran del programa, ya me habían metido formalmente en las invitaciones del seminario. Entonces no tenía que hacer quedar mal a la Claro. señora que me invitó. Entonces digo, bueno, tengo que hacerlo. Yo recuerdo que cuando yo hice mi posgrado, que el que me guió en el posgrado, como yo tenía tanto temor de presentar mi tesis, él me decía, tú no tienes que asustarte porque tú de la tesis, de lo que tú vas a hablar, tú eres el que más sabe. Y él me dejó como eso aquí. O sea, cuando tú sabes de algo más que los demás, no te dé miedo a hablar. Te dijo, ¿qué puedo hablar yo delante de una cantidad de gerentes, de bancos, de empresas, etcétera, etcétera, que yo sepa más que ellos? Cuando yo todavía era medio novato en esas lides. Entonces dije, oye, las filosofías orientales. Y entonces lo que se me ocurrió fue hacer una presentación que en aquel tiempo no se hacía en PowerPoint, se hacía en un retroproyector con unas láminas de, no sé, de acrílico, no me acuerdo De cómo se llamaban, acetato. de acetato. Uno ponía las láminas de acetato y con eso proyectaba. Claro. Entonces, me recuerdo que mi presentación fue un símbolo yin yang, ¿sabes? Los dos pescaditos, y Sí. decía el perfil del gerente en el nuevo milenio, y salía el símbolo del yin yang. Yo dije, esta gente no debe saber ni pío de yin yang, ni de nada de estos temas orientales. Entonces lo que hice fue buscar y poner como características del gerente del nuevo milenio, características de tipo yin y características de tipo yang, y que cuando las combinabas lograbas un perfil de un gerente para el nuevo milenio. Esa fue mi presentación, que la hice temblando, asustado, sin saber ni siquiera qué estaba diciendo. Bueno, terminó la presentación, me aplaudieron y al final se acercó una señora, cuando ya yo me estaba yendo, se llama por cierto Beatriz de Andrés, gran amiga mía, todavía hoy en día, y me dice, ya va a dar un segundito que me están dando un mensaje aquí. Ok. Y me dice la señora, a la, te quiero hacer una invitación para que nos dictes un curso a un grupo de personas. Yo no doy curso, le digo yo, de casualidad di esta conferencia, yo no quiero hacer esto más nunca. Dice, no, pero usted lo ha hecho muy bien, me gustó la forma como asoció lo oriental a lo corporativo y esto. Y digo, bueno, señora, yo la llamo y le pedí el teléfono. Y ella se quedó con mi teléfono.
me empezó a llamar y a llamar al punto que me convenció y un día fui a dar un curso de manejo de estrés. Fue mi primer curso en mi vida. Estamos hablándote de cercano al 2000, por ahí. Bueno, di ese primer curso temblando también, pero poco a poco me invitaron a otro, me invitaron a otro, me invitaron a otro, y cada vez lograba colocar en mis cursos mi experiencia. La relacionaba con lo corporativo por los años que yo iba teniendo de experiencia, pero le aplicaba toda mi formación oriental, vamos a llamarlo así, y espiritual. Entonces, mira, cada vez fui diseñando diversos cursos que me fueron contratando en diversas empresas, hasta que por fin un buen día ya lo dejé. Pero en paralelo ya yo tenía un grupo donde enseñaba meditación y tai chi, un grupo abierto que lo hacía en una casa en Altamira, una casa cerca de la Clínica Ávila. Entonces yo allí tenía 2 días a la semana donde tenía mi grupo de alumnos de meditación y de alumnos de tai chi, donde iba pues expresando. Y bueno, y eso ya me puso como en otro camino. Siempre en ese camino me tocó seguir trabajando la parte de culpa. O sea, cada vez buscaba transformarla. Cuando fui donde Chopra, quizás Chopra fue uno de los que me dio la clave definitiva, ¿verdad? Chopra dice en la tercera ley del éxito, que se llama la ley de causa y efecto, en su libro Las 7 leyes espirituales del éxito, que el karma, vamos a llamar el karma negativo, porque karma positivo también, pero el karma negativo, esa carga que tú sientes que tienes de las cosas negativas que hiciste en el pasado, se puede eliminar de 3 maneras. La primera es a través de la meditación, porque cuando tú meditas, cada vez que entras en esos espacios de silencio, donde contactas tu alma o tu espíritu, como lo quieras llamar, ese espíritu se encarga de alguna manera a través de su luz y su fuerza como de limpiar esas manchas y esas cargas que tienes encima. Si una persona que medita con frecuencia se está limpiando de alguna forma de sus cargas karmáticas. Esa es la primera Y no forma. creo en casualidades. Deepak Chopra está en vivo en este momento. Me acaba de enviar un mensaje. Ay, imagínate qué casualidad. Bueno, la segunda forma de pagar el karma es a través del sufrimiento. ¿Cómo es a través del sufrimiento? Vivir todos los días con esa carga a cuestas, lamentarte, sentirte mal, sentirte que tú hiciste, quejarte. Y bueno, y de sufrimiento en sufrimiento, en teoría vas pagando tu karma. Pero hay una tercera. Y la tercera es transformar ese karma en algo positivo. O sea, que esa experiencia negativa la cambies a algo positivo. Entonces ya cuando yo eso fue lo que a mí me dio la clave final y a partir de allí, toda, vamos a decir, mi enseñanza o las clases que dictaba y que sigo dictando hoy en día, tienen en parte ese legado. ¿Qué significa? Que todas las personas en algún momento cometemos actos inconscientes. Todos lo hacemos porque así somos los seres humanos. Estamos diseñados de esa manera. Y entonces, ¿qué hacer con ese error? Bueno, vamos a transformarlo en algo positivo. ¿Qué oportunidad hay allí? ¿Cómo hago yo para corregir ese error? Y en ese proceso de corrección y saneamiento de ese error, tú vas a aprender algo. Yo en mi vida, como cometí tantos errores y tuve que enmendar tantas cosas, pues aprendí muchas cosas. Y lo que hago hoy en día y esa es la transformación que yo he encontrado en mi karma, es que yo siempre utilizo lo que yo hice y por eso no me da vergüenza contarlo, por los procesos en que yo pasé, etcétera, etcétera, porque forman parte de que otra persona cuando me escucha dice, oye, pero si ese señor tenía esto, esto y esto, y pudo salir de ahí. Es más, hoy en día lo que hace es enseñar. Pues entonces yo me he convertido como, yo no, muchísimas, miles de personas en el mundo, como ejemplo para aquellos que quieren dar un salto y cambiar su vida pensando que no pueden. Pero la clave está, todo aquello en lo que me equivoqué es una fuente exquisita de recaudos para tú usarlo y transformarlo, y en mi caso, a través de la palabra, llevárselo a las personas para ayudarlos en sus diversos procesos de aumento de conciencia, que es lo que todos buscamos. Porque Eso que te cuando iba a estamos... preguntar, eso que te iba a preguntar, Eduardo, en ese momento de tu vida, ¿ya crees y consideras que el nivel de conciencia era diferente al previo? ¿O es Sí, que no totalmente, había conciencia, era una inconsciencia totalmente, absoluta? sí.
Sí, Entonces, fíjate, y el manejo de las emociones puede radicar en un tema de ser conscientes, sobre todo sí, esas sí, emociones duras como la culpa, la rabia, que están allí, que nos hacen seres humanos, ¿sabes? sí, y Se fíjate tú pueden que una, manejar desde la conciencia, siendo claro, conscientes de ellas. claro, claro que sí, porque ¿qué es la conciencia de alguna forma? La conciencia de alguna forma es como tener una linterna más potente para ver todas las circunstancias de la vida, tanto la tuya como tu entorno, ¿verdad? Cuando uno tiene poca conciencia, es como que tienes una linternita que apenas alumbra. Entonces no me doy cuenta ni de mis cosas ni de los demás. Y si me doy cuenta de mis cosas, no tengo la suficiente conciencia para dar el paso siguiente y decir, ¿cómo la transformo? ¿Cómo salgo de aquí? Entonces, cuando tú vas subiendo el nivel de conciencia, que es como tener cada vez una linterna más potente para ver la vida y verte a ti mismo, tú empiezas a darte cuenta que tu error no era porque tú eras malo, no era porque era un pecado mortal, sino porque eras un ser humano que cometió un error. Entonces ya tú lo ves distinto. Es, bueno, me puedo haber Cometiste un equivocado. error porque estabas desconectado de esa conciencia, To- ¿cierto, doctor? Totalmente. Vale, Totalmente, totalmente. Entonces, cuando ya tú lo ves desde allí, es como ver la película desde arriba. Entonces, claro. viéndolo desde allí, dices, ajá, ¿y qué puedo hacer al respecto? Bueno, lo primero, como decían, como aprendí en el colegio, bueno, arrepentirse, pero no arrepentirse dándote golpes de pecho y yo soy malo o yo no soy digno. No, arrepentirte, hice algo fuera de conciencia, pero aquí ahora en presente yo puedo cambiarlo al punto que no lo voy el aprendizaje para aconsejarle a otros, para poder de allí diseñar algo que le sirva a otras personas, ¿verdad? Y eso es lo importante. En mi caso lo he manejado de esa manera. Otros lo pueden hacer a su manera, pero siempre buscar que ese error que cargas encima como culpa, busca, métete al fondo, medita, desarrolla tu conciencia para que tu misma conciencia y seas tú mismo el que te digas, la forma de subsanar ese error ahora en presente es hacer tal cosa. Ayudar a unos niños en una fundación, ayudar a unos ancianos, qué sé yo, lo que surja en el momento que tú sientas que permite sanar ese error de alguna forma. Entonces ya, así, una vez que yo entro en ese proceso, una vez que voy donde Chopra también, aprendo otro sistema de meditación que en el fondo todos son más o menos lo mismo. Hay que ver, porque la actitud de la meditación cambia en sus formas, pero no en su Claro. fondo, ¿verdad? En la medida que la persona medita o hace prácticas como el yoga, como el tai chi, que son una especie de trabajo mente-cuerpo, cuando tú trabajas mente-cuerpo, empiezas a trabajar tus emociones. Y ahí caemos, no sé el tiempo que nos queda, creo que no es mucho, la reingeniería del ser. Porque todo esto calza entonces que yo en aquel momento diseño un modelo junto con una amiga llamada Gisela Echeverría para dictar en los cursos, donde hacemos un modelo para las personas que me escuchan. Imagínense 4 círculos, un círculo arriba, un círculo abajo, un círculo a la derecha, un círculo a la izquierda. Y esos 4 círculos conectados por líneas, ¿verdad? Los círculos están totalmente conectados. El círculo de abajo, nuestra dimensión física. Círculo de la izquierda, nuestra dimensión mental. Círculo de la derecha, nuestra dimensión emocional. Círculo de arriba, nuestra dimensión espiritual o nuestra conciencia. Todas estrechamente ligadas, ¿verdad? Claro, y al Entonces, final ¿qué les somos un digo? todo. Somos un todo, eso funciona de una manera sistémica, por eso somos seres multidimensionales, pero esas multidimensiones están totalmente entrelazadas. ¿Qué he descubierto yo, al menos para mí, en estos procesos y lo que yo he aprendido? Que si tú trabajas la mente y trabajas el cuerpo, como todo está interrelacionado, impactas tu mundo emocional. Por eso las Claro. personas que hacen yoga, tai chi, meditación, donde mente y cuerpo comienzan a estar alineados, cuando estas dos dimensiones se alinean, comienzan a impactar la tercera dimensión, que son las emociones. Entonces cuando empiezas a manejar ese triángulo, cuerpo, mente, emociones en equilibrio, empiezan como a despejarse las nubes, por dar un Ujú. término, que tenemos en nuestra mente de pensamientos, creencias, ideas, Claro. Y información. tenemos mayor Empezamos a, claridad.
abrir esas Sí, nubes para que muy el espiritual. rayo de luz, exacto, el rayo de luz de la dimensión espiritual comience a penetrar y formar parte en tu vida cada vez un poco más, ¿verdad? Entonces, esa reingeniería de dónde surge, que yo le pongo a las personas, como trabajé en empresas y desde el punto de vista corporativo, son tres departamentos de una empresa que somos nosotros. Cada uno de nosotros es una empresa que tiene tres departamentos: departamento cuerpo, departamento mente, departamento emociones. Pero ¿qué nos ha pasado? Que todo el tiempo esa empresa trabaja los departamentos por su cuenta. La mente hace lo que quiere, piensa, manda lo que las ideas que le da la gana. Como Así es. consecuencia, el departamento de emociones ve lo que está pasando en el departamento mente y se lanza entonces con diversas situaciones emocionales. Y como consecuencia, la suma de ellos dos impacta al departamento cuerpo, al pobrecito, que recibe toda la carga emocional, toda la carga de adrenalina, cortisol, etcétera, todas las hormonas que se generan. Entonces, la empresa se convierte en un desastre. No es una empresa productiva, creativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta de gerencia. ¿Dónde está el gerente? Aquí arriba, en la dimensión espiritual. ¿Cómo despertamos ese gerente? Bueno, Mm. hay que hacer algo para despertar. No se despierta solo, hay que buscar la manera de despertarlo. De que esas nubes que están formadas comiencen a abrirse para que ese rayo de nuestra propia luz empiece a inundar esos tres departamentos y los ponga bajo control. Por eso el término reingeniería es como cuando hacen o hacían, que ese término no se usa, pero en las empresas, pues vamos a Sí. analizar cada departamento, qué sobra aquí, qué falta aquí, qué método tenemos que aplicar, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo con nosotros. Lo único que la recomendación que yo suelo darle a la gente es: empieza por tu departamento mental y por tu departamento físico. Yo empecé por el físico originalmente sin saberlo. Después que pasó todo eso, empecé a hacer ejercicio, a alimentarme sano, empecé a desintoxicarme, a preparar mi cuerpo, y a los 5 años fue que vino la experiencia del Lama, donde empezó entonces a entrar el trabajo de la mente a través de las meditaciones budistas, las meditaciones zen. Entonces ahí cuerpo-mente empezaron a trabajar, empezaron a impactar mi mundo emocional, empecé a ser más sereno, más tranquilo, a tomar la vida de otra manera y a como haberme puesto otros cristales para ver la misma vida que tenía, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista más consciente, de otro nivel de conciencia diferente. Dice el mismo doctor Deepak Chopra que existen 7 niveles de conciencia a los que puede acceder un ser humano. Nosotros, obviamente, pues, si llegamos al cuarto o al quinto, vamos bastante bien, porque no hemos sido educados para eso, como quizás fueron educados grandes maestros en el pasado que llegaron a esos niveles de conciencia, pero no importa, esa no es nuestra meta. Él dice que una persona normal está en tercer nivel de conciencia con simplemente estar despierto. Lo que te despiertas en la mañana y estás en el tercer nivel de conciencia, porque el primero es estar dormido, el segundo es estar soñando y el tercero es estar despierto. Pero te quedan 4 de ahí hacia arriba. Hablemos nada más que del siguiente. Cuando uno logra pasar del tercero al cuarto nivel, ese nivel lo llaman en Oriente Atma Darshan. Atma Mm. Darshan traducido es experiencia directa del alma. Entonces, cuando una persona, a través de prácticas, la oración, la meditación, el yoga, la que sea, logra comenzar a darse cuenta de que él es un ser espiritual que habita en un cuerpo físico, y no porque alguien te lo dice, sino porque te das cuenta cuando estás en meditación que no hay pensamientos, no hay emociones, no hay sensación corporal, pero dices: oye, pero sigo existiendo, hay algo en mí que no es mi mente, ni es mi cuerpo, ni son mis emociones, que está por sobre ellos, que también soy yo. Y que ese yo no está impactado por el tiempo. El cuerpo cambia, la mente cambia, las emociones cambian. Pero hay algo en mí y en ti y en todos Se los que nos están conserva. escuchando, que aunque pase el tiempo y tú cambies tu físico, tú cambies tu forma de pensar, tú cambies tus emociones, tú cierras tus ojos y te quedas quieto en silencio y dice: oye, dentro de mí está el mismo yo que había hace 5 años, 20 años y X años. ¿Por qué? Porque somos esa esencia que es eterna, infinita, divina, que habita en un cuerpo temporal
que tienen una mente temporal y unas emociones temporales mientras dure esta vida, porque es la experiencia que escogimos cuando decidimos venir aquí a vivir una vida humana. Eduardo, después que nos has hecho toda esta trayectoria, que de verdad, una vez más te digo que has sido bien valiente y te lo aplaudo porque pocos lo hacen. ¿Cómo defines este paso de tu historia? ¿Cómo te sientes en este momento? Te diría, hoy frente a un espejo te dices a ti mismo, no cambiaría absolutamente nada porque o cambiarías algo. Sí, mira, no cambiaría absolutamente nada. Y te voy a decir por qué. Porque el que soy hoy acá, o lo que son cada uno de ustedes allá, están donde están porque vivieron lo que han vivido hasta este momento. Si yo no hubiera pasado por todo eso, yo no estaría hoy haciendo lo que hago, viviendo como vivo, con la gente con que vivo, en la circunstancia que estoy, en el país en que estoy, porque es así. Es como, lo escuché en una conferencia de alguien, este ejemplo me gustó muchísimo. Es como que tú estás en un balcón hoy en día, pero estás allí porque los pisos de abajo se construyeron con todo lo que hiciste en el pasado, para bien o para mal. Si tú quitas uno de esos pisos, el balcón se cae. Entonces, Claro. cada quien, lo importante es saber que a partir de aquí podemos seguir construyendo, ¿verdad? Hay una frase que a mí me encanta, la uso en muchos de los cursos, que dice, hoy es el primer día del resto de mi vida. De nuestras vidas. Excelente esa frase. ¿Qué De hecho, había significa una eso? película. No, no lo sabía. ¿Qué significa Sí, eso? sí. Que yo hoy mismo, en este instante, puedo decir, yo voy a cambiar mi vida. ¿Partiendo de dónde? Mira, aceptando la vida que he traído hasta ahora con todos los errores que podamos haber cometido. No importa, esos errores Claro, pero a forman parte. partir de ese quiebre en tu vida, o sea, con Claro, un llamado de atención, ya tú le darás quién te hizo el llamado de atención. Yo creo sí, quién te pudo haber hecho el llamado, pero tú lo defines, tú lo vas a definir mejor que yo. Te hacen un llamado a detenerte, a, hey, Eduardo, no es por ahí, es por acá. Y la sí, idea, y lo magnífico de todo esto, y lo fantástico, y la lección que tienes y que nos has entregado el día de hoy, es que a partir de ese quiebre, a partir de ese momento, tú dijiste, mi dirección tiene que ser otra, porque hasta este momento lo que he hecho no me ha funcionado. Tal vez te funcionaba, no sé, económicamente, generabas a lo mejor mucho dinero, qué sé yo. Pero por otro lado, entonces tu vida era un completo desastre. Ese totalmente. detenerte y decir, esta no es la dirección porque lo que he hecho hasta ahora no me ha servido, trabajar la culpa, entender que la culpa es simplemente circunstancias de vida que te llevan a ver oportunidades. Hoy te hace sentir un ser feliz. Sí, mira, totalmente. Fíjate, voy a decirte una, a mí me encantan las frases. Hay una frase de Lao Tse. Lao Tse es el autor del Tao Te Ching, filósofo chino de hace 2500 años antes de Cristo, creo, por ahí, bien lejos. Y él tiene una frase cortica, pero para mí potentísima, y es lo que tú estás diciendo. Él decía, si estás deprimido es porque vives en el pasado. Es verdad. Si estás angustiado es porque vives en el futuro. Si estás feliz es porque vives en el presente. Entonces, yo creo que eso es, yo en el presente oye, yo me siento feliz en este momento y satisfecho. ¿Por qué? Porque ya estoy en el presente, ya todo lo que pasó, pasó. Mi vida es lo que es aquí y ahora, lo que es en este momento. Y en este momento hago todo con lo que mi nivel de conciencia me permite. Entonces, Mira, te quizás están no cometo. saludando, Eduardo Nieves Vargas, te están dando las gracias por la lección Oye, de vida, se han imagínate, sentido Nieves. identificados con tu historia. Aquí los corazoncitos, Carlos también te da las gracias por tu historia. De verdad, aplaudo una vez más tu valentía porque eh, es que sigo creyendo que cada ser humano trae consigo una mochila de historias y esas Sí, historias impactan cuando son contadas en otros corazones, en otras vidas.
sí, Y sí. de verdad agradezco a nuestro compañero Eddie que nos conectó. Oye, sí, Y recuerdo que me dijo, mi compañero Eduardo tiene tremenda historia, Caterina, que tiene que ser contada y tienes que entrevistarlo en tu espacio porque de verdad que impacta. Y agradezco que hayas aceptado el estar en este espacio de Cuéntame tu historia de éxito, porque para mí es una historia de éxito, aunque hayas pasado por todo lo que te tocó pasar o lo que decidiste pasar, porque muchas veces esas sí, situaciones en nuestras vidas son decisiones. sí. Mira, y para terminar, porque creo que estamos llegando hacia el final, me preguntaste al final, oye, ¿quién sería esa voz que te dijo eso? ¿Verdad? Hoy en día, eh, lo pienso yo que fui yo mismo. Simplemente tenemos diversas dimensiones, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene dimensiones en otros niveles. Entonces, posiblemente esa voz vino de allí mismo. O sea que no Claro, fue alguien que me lo dijo, sino que, claro, y de paso, esa dimensión que somos nosotros también está a la vez conectada con todo, ¿verdad? Y por eso la expresión Dios, lo que quiere decir para mí hoy en día, es que todo lo que existe, los seres humanos, el agua que está en esta copa, las flores, las nubes, los planetas, las galaxias, en su tienen la esencia misma. final son una cosa, una energía, vamos a llamarla divina, que está en ti, que está en mí. Y en la medida que nos vamos quitando la densidad física y experimentando esas otras dimensiones, bueno, nos conectamos con otros planos de existencia que también somos nosotros. Y que entonces Claro. desde allí posiblemente recibe uno esa información. Es lo que pienso hoy en día. Puede que sea, puede que no, pero al fin y al cabo no importa. Agradezco a quien sea que me lo haya dicho, porque fue como el primer pasito que disparó en el tiempo ese cambio que me llevó a estar hoy en día donde creo que Exactamente. tengo que estar. Esa señal de tránsito que muchas veces está frente a nosotros y que nos dice haz un Sí, stop para que sí, cambies de rumbo. así Aquí es. dice, estas historias, nos dice Nieves, estas historias impactan cuando son narradas desde el corazón, ciertamente. Y eso Y es lo muchas que hace gracias. hermoso Sí, cada mira, historia. y le mando un abrazo. A Nieves tengo mucho tiempo que no la veo, muchos años. Dimos 2 cursos juntos. Le tengo un gran aprecio, Nieves. Te mando un gran beso. Sí, Pues de verdad, Eduardo, ha sido un placer enorme, un igual para honor mí. tenerte en la sala de mi casa, como digo, como invitado de lujo, porque todos los que pasan por esta sala de mi casa son invitados de lujo. Tu historia sé que ha impactado, va a seguir impactando, porque creo que uno no solo viene para hacer una carrera, uno viene para todo lo que le ha tocado vivir, Sí. contarlo y desde nuestra experiencia tocar corazones y tú eres la muestra viva de que eso es así. Bueno, Pues mira, una vez muchas más, gracias. de verdad, Yo espero agradezco. en lo que se libere esta pandemia ir a España. En España tengo mi hija, 2 nietos, una hermana y una amiga como Pronto la tú. tendré por aquí también a tu hija, que me dice que tengo mucha vergüenza. No, no importa, nos tomamos un café aquí en la sala de mi casa. Pero ya empezó con su canal de YouTube, ya eso lo está ayudando a liberarse un poco y hablar en público. Espero que lo logre superar como su papá. De Sí, verdad, Eduardo, unas últimas palabras para esta audiencia que nos ha seguido, para los que están detrás, un mensaje que se puedan seguro, llevar. seguro, con mucho gusto. Y el mensaje que les quiero dejar tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Tanta gente hoy en día está angustiada, preocupada por lo que puede pasar en el futuro. Hoy en día, más que nunca, el término vivir el presente hay que aplicarlo. Hoy Total. vive el hoy. Que mis familiares están lejos, mándales amor a distancia, practique el amor incondicional, que es mando el amor sin esperar nada a cambio. O sea, es Perfecto. el ¿Esto vas preciso. a cortar? Tenemos la propia escuela ahorita que estamos encerrados para seguir superando. O sea, o nos vamos hacia abajo o nos vamos hacia arriba. La escogencia es aprovechar las Pues muchísimas circunstancias gracias porque Instagram para no va a irnos hacia cortar. arriba. Gracias, Eduardo, de verdad. Pero de ese evento pasado tomo el aprendizaje
para aconsejarle a otros, para poder de allí diseñar algo que le sirva a otras personas, ¿verdad? Y eso es lo importante. En mi caso lo he manejado de esa manera. Otros lo pueden hacer a su manera, pero siempre buscar que ese error que cargas encima como culpa, busca, métete al fondo, medita, desarrolla tu conciencia para que tu misma conciencia y seas tú mismo el que te digas, la forma de subsanar ese error ahora en presente es hacer tal cosa, ayudar a unos niños en una fundación, ayudar a unos ancianos, qué sé yo, lo que surja en el momento que tú sientas que permite sanar ese error de alguna forma. Entonces ya, una vez que yo entro en ese proceso, una vez que voy donde Chopra también, aprendo otro sistema de meditación que en el fondo todos son más o menos lo mismo, hay que ver, porque la actitud de la meditación cambia en sus formas, pero no en su fondo, ¿verdad? En la medida que la persona medita o hace prácticas como el yoga, como el tai chi, que son una especie de trabajo mente-cuerpo, cuando tú trabajas mente-cuerpo, empiezas a trabajar tus emociones. Y ahí caemos, no sé el tiempo que nos queda, creo que no es mucho, la reingeniería del ser. Porque todo esto calza entonces que yo en aquel momento diseño un modelo, junto con una amiga llamada Gisela Echeverría, para dictar en los cursos, donde hacemos un modelo para las personas que me escuchan. Imagínense 4 círculos, un círculo arriba, un círculo abajo, un círculo a la derecha, un círculo a la izquierda. Y esos 4 círculos conectados por líneas, ¿verdad? Los círculos están totalmente conectados. El círculo de abajo, nuestra dimensión física. Círculo de la izquierda, nuestra dimensión mental. Círculo de la derecha, nuestra dimensión emocional. Círculo de arriba, nuestra dimensión espiritual o nuestra conciencia. Todas estrechamente ligadas, ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué le digo? Somos un todo. Eso funciona de una manera sistémica. Por eso somos seres multidimensionales. Pero esas multidimensiones están totalmente entrelazadas. ¿Qué he descubierto yo, al menos para mí, en estos procesos y lo que yo he aprendido? Que si tú trabajas la mente y trabajas el cuerpo, como todo está interrelacionado, impactas tu mundo emocional. Por eso las personas que hacen yoga, tai chi, meditación, donde mente y cuerpo comienzan a estar alineados, cuando estas 2 dimensiones se alinean, comienzan a impactar la tercera dimensión, que son las emociones. Entonces cuando empiezas a manejar ese triángulo, cuerpo, mente, emociones en equilibrio, empiezan como a despejarse las nubes, por dar un término, que tenemos en nuestra mente de pensamientos, creencias, ideas, información. Empezamos a abrir esas nubes para que el rayo de luz, exacto, el rayo de luz de la dimensión espiritual comience a penetrar y formar parte en tu vida cada vez un poco más, ¿verdad? Entonces, esa reingeniería, ¿de dónde surge? Que yo le pongo a las personas, como trabajé en empresas y desde el punto de vista corporativo, son 3 departamentos de una empresa que somos nosotros. Cada uno de nosotros es una empresa que tiene 3 departamentos: departamento cuerpo, departamento mente, departamento emociones. Pero ¿qué nos ha pasado? Que todo el tiempo esa empresa trabaja los departamentos por su cuenta. La mente hace lo que quiere, piensa, manda las ideas que le da la gana. Como consecuencia, el departamento de emociones ve lo que está pasando en el departamento mente y se lanza entonces con diversas situaciones emocionales. Y como consecuencia, la suma de ellos dos impacta al departamento cuerpo, al pobrecito, que recibe toda la carga emocional, toda la carga de adrenalina, cortisol, etcétera, todas las hormonas que se generan. Entonces, la empresa se convierte en un desastre. No es una empresa productiva, creativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta de gerencia. ¿Dónde está el gerente? Aquí arriba, en la dimensión espiritual. ¿Cómo despertamos ese gerente? Bueno, hay que hacer algo para despertar. No se despierta solo, hay que buscar la manera de despertarlo. De que esas nubes que están formadas comiencen a abrirse para que ese rayo de nuestra propia luz empiece a inundar esos 3 departamentos y los ponga bajo control. Por eso el término reingeniería es como cuando hacen o hacían, que ese término no se usa, pero en las empresas, pues vamos a analizar cada departamento, qué sobra aquí, qué falta aquí, qué método tenemos que aplicar, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo con nosotros.
Lo único que la recomendación que yo suelo darle a la gente es empieza por tu departamento mental y por tu departamento físico. Yo empecé por el físico originalmente sin saberlo. Después que pasó todo eso, empecé a hacer ejercicio, a alimentarme sano, empecé a desintoxicarme, a preparar mi cuerpo y a los 5 años fue que vino la experiencia del lama, donde empezó entonces a entrar el trabajo de la mente a través de las meditaciones budistas, las meditaciones zen. Entonces ahí cuerpo-mente empezaron a trabajar, empezaron a impactar mi mundo emocional, empecé a ser más sereno, más tranquilo, a tomar la vida de otra manera y a como haberme puesto otros cristales para ver la misma vida que tenía, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista más consciente, de otro nivel de conciencia diferente. Dice el mismo doctor Deepak Chopra que existen 7 niveles de conciencia a los que puede acceder un ser humano. Nosotros obviamente, pues, si llegamos al cuarto o al quinto, vamos bastante bien, porque no hemos sido educados para eso, como quizás fueron educados grandes maestros en el pasado que llegaron a esos niveles de conciencia, pero no importa, esa no es nuestra meta. Él dice que una persona normal está en tercer nivel de conciencia con simplemente estar despierto. Lo que te despiertas en la mañana y estás en el tercer nivel de conciencia, porque el primero es estar dormido, el segundo es estar soñando y el tercero es estar despierto, pero te quedan 4 de ahí hacia arriba. Hablemos nada más que del siguiente. Cuando uno logra pasar del tercero al cuarto nivel, ese nivel lo llaman en Oriente Atma Darshan. Atma Darshan traducido es experiencia directa del alma. Entonces, cuando una persona, a través de prácticas, la oración, la meditación, el yoga, la que sea, logra comenzar a darse cuenta de que él es un ser espiritual que habita en un cuerpo físico, y no porque alguien te lo dice, sino porque te das cuenta cuando estás en meditación que no hay pensamientos, no hay emociones, no hay sensación corporal, pero dices, oye, pero sigo existiendo, hay algo en mí que no es mi mente, ni es mi cuerpo, ni son mis emociones, que está por sobre ellos, que también soy yo. Y que ese yo no está impactado por el tiempo. El cuerpo cambia, la mente cambia, las emociones cambian. Pero hay algo en mí y en ti y en todo lo que nos están escuchando, que aunque pase el tiempo y tú cambies tu físico, tú cambies tu forma de pensar, tú cambies tus emociones, tú cierras tus ojos y te quedas quieto en silencio, y dice, oye, dentro de mí está el mismo yo que había hace 5 años, 20 años y X años. ¿Por qué? Porque somos esa esencia que es eterna, infinita, divina, que habita en un cuerpo temporal, que tiene una mente temporal y unas emociones temporales mientras dure esta vida, porque es la experiencia que escogimos cuando decidimos venir aquí a vivir una vida humana. Eduardo, después que nos has hecho toda esta trayectoria, que de verdad, una vez más te digo que has sido bien valiente y te lo aplaudo porque pocos lo hacen, ¿cómo defines este paso de tu historia? ¿Cómo te sientes en este momento? Te diría, hoy frente a un espejo te dices a ti mismo, no cambiaría absolutamente nada porque, o cambiarías algo. Sí, mira, no cambiaría absolutamente nada. Y te voy a decir por qué. Porque el que soy hoy acá, o lo que son cada uno de ustedes allá, están donde están porque vivieron lo que han vivido hasta este momento. Si yo no hubiera pasado por todo eso, yo no estaría hoy haciendo lo que hago, viviendo como vivo, con la gente con que vivo, en la circunstancia que estoy, en el país en que estoy, porque es así. Es como, lo escuché en una conferencia de alguien, este ejemplo me gustó muchísimo. Es como que tú estás en un balcón hoy en día, pero estás allí porque los pisos de abajo se construyeron con todo lo que hiciste en el pasado, para bien o para mal. Si tú quitas uno de esos pisos, el balcón se cae. Entonces, Claro. cada quien, lo importante es saber que a partir de aquí podemos seguir construyendo, ¿verdad? Hay una frase que a mí me encanta, la uso en muchos de los cursos, que dice, hoy es el primer día del resto de mi vida. De nuestras vidas. Excelente esa frase. ¿Qué De hecho, había significa una eso? película.
No, no lo sabía. ¿Qué significa eso? Pues, Que yo hoy mismo, en este instante, puedo decir, yo voy a cambiar mi vida. ¿Partiendo de dónde? Mira, aceptando la vida que he traído hasta ahora con todos los errores que podamos haber cometido. No importa. Esos errores claro, pero a forman parte. partir de ese quiebre en tu vida, o sea, Claro, un llamado de atención, ya tú le darás quién te hizo el llamado de atención. Yo creo sí, quién te pudo haber hecho el llamado, pero tú lo defines, tú lo vas a definir mejor que yo. Te hacen un llamado a detenerte, a, hey, Eduardo, no es por ahí, es por acá. Y la sí, idea, y lo magnífico de todo esto y lo fantástico y la lección que tienes y que nos has entregado el día de hoy es que a partir de ese quiebre, a partir de ese momento, tú dijiste, mi dirección tiene que ser otra, porque hasta este momento lo que he hecho no me ha funcionado. Tal vez te funcionaba, no sé, económicamente, generabas a lo mejor mucho dinero, qué sé yo. Pero por otro lado, entonces tu vida era un completo desastre. Ese totalmente. detenerte y decir, esta no es la dirección porque lo que he hecho hasta ahora no me ha servido, trabajar la culpa, entender que la culpa es simplemente circunstancias de vida que te llevan a ver oportunidades. Hoy te hace sentir un ser feliz. Sí, mira, totalmente. Fíjate, voy a decirte una, a mí me encantan las frases. Hay una frase de Lao Tse. Lao Tse es el autor del Tao Te Ching, filósofo chino de hace 2500 años antes de Cristo, creo, por ahí, bien lejos. Y él tiene una frase cortica, pero para mí potentísima, y es lo que tú estás diciendo. Él decía, si estás deprimido es porque vives en el pasado. Es verdad. Si estás angustiado es porque vives en el futuro. Si estás feliz es porque vives en el presente. Entonces, yo creo que eso es yo en el presente, oye, yo me siento feliz en este momento y satisfecho. ¿Por qué? Porque ya estoy en el presente, ya todo lo que pasó, pasó. Mi vida es lo que es aquí y ahora, lo que es en este momento. Y en este momento hago todo con lo que mi nivel de conciencia me permite. Entonces, Mira, te quizás están no cometo. saludando, Eduardo Nieves Vargas, te están dando las gracias por la lección Oye, de vida, se han imagínate, sentido Nieves. identificados con tu historia. Aquí los corazoncitos, Carlos también te da las gracias por tu historia. De verdad, aplaudo una vez más tu valentía porque eh, es que sigo creyendo que cada ser humano trae consigo una mochila de historias y esas Sí, historias impactan cuando son contadas en otros corazones, en otras vidas. sí, Y sí. de verdad agradezco a nuestro compañero Eddie que nos conectó Oye, sí. y recuerdo que me dijo, mi compañero Eduardo tiene tremenda historia, Caterina, que tiene que ser contada y tienes que entrevistarlo en tu espacio porque de verdad que impacta. Y agradezco que hayas aceptado el estar en este espacio de Cuéntame tu historia de éxito, porque para mí es una historia de éxito, aunque hayas pasado por todo lo que te tocó pasar o lo que decidiste pasar, porque muchas veces esas Sí, situaciones en nuestras vidas son decisiones. sí. Mira, y para terminar, porque creo que estamos llegando hacia el final, me preguntaste al final, oye, ¿quién sería esa voz que te dijo eso? ¿Verdad? Hoy en día, eh, lo pienso yo que fui yo mismo. Simplemente tenemos diversas dimensiones, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene dimensiones en otros niveles. Entonces, posiblemente esa voz vino de allí mismo. O sea que no Claro, fue alguien que me lo dijo, sino que, claro. y de paso, esa dimensión que somos nosotros también está a la vez conectada con todo, ¿verdad? Y por eso la expresión Dios, lo que quiere decir para mí hoy en día, es que todo lo que existe, los seres humanos, el agua que está en esta copa, las flores, las nubes, los planetas, las galaxias, en su Tienes esencia razón. final son una cosa, una energía, vamos a llamarla divina, que está en ti, que está en mí. Y en la medida que nos vamos quitando la densidad física y experimentando esas otras dimensiones, bueno, nos conectamos con otros planos de existencia
que también somos nosotros. Y que entonces Claro. desde allí posiblemente recibe uno esa información. Es lo que pienso hoy en día. Puede que sea, puede que no, pero al fin y al cabo no importa. Agradezco a quien sea que me lo haya dicho, porque fue como el primer pasito para que disparó en el tiempo ese cambio que me llevó a estar hoy en día donde creo que Exactamente. tengo que estar. Esa señal de tránsito que muchas veces está frente a nosotros y que nos dice haz un Sí, stop para que sí, cambies de rumbo. así Aquí es. dice, estas historias, nos dice Nieves, estas historias impactan cuando son narradas desde el corazón, ciertamente. Y eso Y es lo muchas que hace gracias. hermoso Sí, cada mira, historia. y le mando un abrazo. A Nieves tengo mucho tiempo que no la veo, muchos años. Dimos 2 cursos juntos. Le tengo un gran aprecio, Nieves. Te mando un gran beso. Sí, Pues de verdad, Eduardo, ha sido un placer enorme, un igual para honor mí. tenerte en la sala de mi casa, como digo, como invitado de lujo, porque todos los que pasan por esta sala de mi casa son invitados de lujo. Tu historia sé que ha impactado, va a seguir impactando, porque creo que uno no solo viene para hacer una carrera, uno viene para todo lo que le ha tocado vivir, Sí. contarlo y desde nuestra experiencia tocar corazones y tú eres la muestra viva de que eso es así. Bueno, Pues mira, una vez muchas más, gracias. de verdad, Yo espero agradezco. en lo que se libere esta pandemia ir a España. En España tengo mi hija, 2 nietos, una hermana y una amiga como Pronto la tú. tendré por aquí también a tu hija, que me dice que tengo mucha vergüenza. No, no importa, nos tomamos un café aquí en la sala de mi casa. Pero ya empezó con su canal de YouTube, ya eso lo está ayudando a liberarse un poco y hablar en público. Espero que lo logre superar como su papá. De Sí, verdad, Eduardo, unas últimas palabras para esta audiencia que nos ha seguido, para los que están detrás, un mensaje que se puedan seguro, llevar. seguro, con mucho gusto. Y el mensaje que les quiero dejar tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Tanta gente hoy en día está angustiada, preocupada por lo que puede pasar en el futuro. Hoy en día, más que nunca, el término vivir el presente hay que aplicarlo. Hoy Total. vive el hoy. Que mis familiares están lejos, mándales amor a distancia, practica el amor incondicional, que es mando el amor sin esperar nada a cambio. O sea, es el Perfecto. ¿Nos vas preciso. a cortar? Tenemos la propia escuela ahorita que estamos encerrados para seguir superando. O sea, o nos vamos hacia abajo o nos vamos hacia arriba. La escogencia es aprovechar Pues las muchísimas circunstancias gracias porque Instagram para nos va a irnos hacia cortar. arriba. Gracias, Eduardo, de verdad.